es un trastorno de aprendizaje que supone la dificultad para leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. El día de hoy vamos a hablar acerca de la dislexia infantil. La dislexia infantil suele ser detectable a lo largo de la etapa del preescolar. Persiste durante la niñez, la adolescencia e incluso es posible que se mantengan los síntomas a lo largo de la etapa adulta. Que existen perfiles muy variados, estos niños se pueden reconocer porque comienzan a hablar de manera muy tardía, además también de que su comprensión oral y de vocabulario suele ser muy inferior a la media de los niños de su edad. Muchas veces confunden palabras fonéticamente similares y en su escritura suelen intercambiar palabras que son gráficamente parecidas, como lo sería la letra B con la D y la letra P con la Q. La falta de concentración de un niño con dislexia se debe a que necesita desempeñar un máximo esfuerzo en cuanto a la lectura y a la escritura. Esto provoca que ellos ya se cansen y empiecen a distraerse de manera muy fácil, incluso llegan a resistirse a hacer todo este tipo de tareas. Los niños con dislexia tienen ciertas particularidades neurológicas. Un ejemplo de ello son las células que conforman sus circuitos lingüísticos. No están ordenados correctamente, por lo que este error neuronal es el culpable de que los niños con dislexia les cueste mucho trabajo decodificar las palabras y encuentren un significado a lo que están leyendo. Para una lectura eficiente, se requiere de procesos de interpretación, así como de comprensión y de aprendizaje. A esto es a lo que le denominamos la estrategia léxica, que es la forma en la que el cerebro aborda el escrito para comprenderlo. La dificultad de acceso al léxico en los niños con dislexia están causadas por una combinación de déficits en el proceso lingüístico, un funcionamiento deficiente de la memoria de trabajo y problemas de velocidad de procesamiento. Características de la dislexia. Una de las peculiaridades de la dislexia infantil es que puede presentarse de distintas formas y los síntomas pueden variar de un niño a otro. Es llamativo el nivel de inconsistencia, puesto que los síntomas pueden variar incluso en un mismo día y evolucionan a medida que los niños van creciendo. Algunos de los síntomas de la dislexia infantil es como la dificultad en las funciones ejecutivas, que es la encargada de planificar. En este caso, los niños les cuesta mucho trabajo el fijar una meta, el organizar su cuarto, el concluir con alguna tarea del colegio. Otro de los síntomas de la dislexia infantil es sobre el lenguaje y la comunicación. Es una dificultad para entender y entender determinadas instrucciones. Es por eso que no logran entender las bromas o los chistes que cuentan y no pueden entender nuevas palabras y pronunciarlas correctamente. Otro síntoma es en la lectura. Los niños con dislexia presentan dificultades de codificación. Es por eso que la lectura les resulta muy complicada. Otro síntoma de la dislexia infantil es el síntoma de la escritura. Al no procesar los símbolos de la escritura les cuesta deletrear las palabras. A lo mejor sí pueden entender cuando un profesor está dando clase, pero ya el escribirlo ya no lo logran al 100%. Síntomas en la coordinación motora y orientación espacial. Algunos niños muestran dificultad con la coordinación motora. Les resulta difícil entender arriba-abajo, izquierda-derecha, adentro-fuera, etc. Este problema se puede asociar con la torpeza. Síntomas asociados con la comprensión del tiempo. Muchas veces para ellos es difícil interpretar la hora. No les resulta nada fácil saber el día, el mes o el año en el que están. Síntomas asociados con la capacidad de socialización. Algunas veces los niños disléxicos tienden a presentar problemas para entablar relaciones sociales nuevas. ¿Cómo detectar la dislexia? Los casos de dislexia tienden a presentar el mismo patrón de deterioro en habilidades como la memoria de trabajo,
Se detecta debilidad en la velocidad de reacción, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas. Hola, mi nombre es María de la Paz Chaparro Torres y yo les hablaré de lo que son los tipos de dislexia. Aunque la sintomatología que presentan suele ser muy común, existen diferentes tipos de dislexia y se desarrollan de forma muy diferente según al niño al que le afecte. También es importante diferenciar entre la dislexia evolutiva y la dislexia adquirida. La dislexia adquirida es aquella que se produce tras un trastorno o lesión cerebral concreta que dañan las áreas del cerebro encargadas de procesar la lectoescritura, mejor conocida como alexia. La dislexia evolutiva o dislexia del desarrollo, en este tipo de dislexia que más suele verse en el ámbito escolar, se da cuando el niño con dislexia no ha sufrido ninguna lesión cerebral concreta. Dentro de esta clasificación existen múltiples tipos de dislexia, pero nos centraremos únicamente en analizar los que afectan el procesamiento y rutas del cerebro, como lo es la dislexia superficial, la dislexia fonológica y dislexia profunda o mixta. Dislexia superficial suele ser la más habitual en los niños y en la mayor parte de los casos no suelen presentar importantes dificultades para la lectura. Para este tipo de dislexia, la ruta que aparece más deteriorada es la visual, léxica o directa, por lo que se utiliza para leer la ruta fonológica. Esto quiere decir que los niños con dislexia superficial para leer una palabra la parten en diferentes fragmentos o sílabas. La dificultad aparece cuando las palabras no se corresponden con la pronunciación. La dislexia fonológica. Este tipo de dislexia dificulta especialmente la lectura de palabras largas o también de palabras poco conocidas o muy frecuentes. En cambio, leer correctamente las palabras está asociada al mal procesamiento de la información en la ruta fonológica, por lo que los niños que padecen suelen leer y a través de la ruta léxica o visual. Dislexia profunda o mixta es la más grave, ya que se caracteriza por dificultades en los dos tipos de procesamientos de la lectura. Ambas rutas fonológicas y visual está dañada, por lo que se producen tanto errores semánticos como visuales. ¿Cómo se detecta la dislexia? Atendiendo el área cognitiva, los casos de dislexia tienden a presentar un mismo deterioro de habilidades, como por ejemplo el trabajo de memoria, debilidad en la velocidad de reacción, velocidad de procedimiento y en las funciones ejecutivas. Si se presentan alguna de estas debilidades, es un indicador de que padecemos dislexia. Una detección temprana y brindar herramientas necesarias ayuda a los niños a adaptarse en su proceso de aprendizaje, mejora sus recursos mentales y desarrolla una vida plena. ¿La dislexia se cura? No. La dislexia es un trastorno crónico, es decir, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. La dislexia se expresa en la forma del avance del desarrollo de cada persona y cómo ésta va evolucionando. La dislexia no se cura, se corrige. Se debe detectar y diagnosticar de forma temprana para poder intervenir con el niño de forma personal, para que se fortalezcan las redes de conexiones neuronales asociadas al procesamiento del lenguaje. Asimismo, se podrá ayudar al alumno a evitar la falta de concentración, problemas en la memoria a corto plazo. Debemos ayudarlos a adquirir habilidades de decodificación, ejercicios de grafema-fonema y automatizar el reconocimiento léxico.